Hola amigos, ¿qué tal? Hoy hablaré sobre la computadora. ¿Qué es una computadora? Una computadora es un dispositivo capaz de realizar cálculos y tomar decisiones lógicas a velocidades de millones de veces más rápidas que los humanos. Las supercomputadoras actuales más rápidas pueden realizar miles de millones de cálculos por segundo, y en los laboratorios de investigación se encuentran otras que pueden realizar billones de instrucciones por segundo. Las computadoras procesan los datos bajo el control de conjunto de instrucciones llamadas programas de cómputo. Estos programas de cómputo guían a la computadora a través de conjuntos ordenados de acciones, especificados por personas llamadas programadores de computadoras. Una computadora está compuesta por varios dispositivos, tales como el teclado, el monitor, el ratón, discos, memoria, DVD, CD-ROM y unidades de procesamiento, conocidos como hardware. A los programas de cómputo que se ejecutan dentro de una computadora se les denomina software. Historia de las computadoras. El Electronic Numerical Integrated and Computer, más conocido como ENIAC, se ha considerado a menudo la primera computadora de propósito general, aunque este título pertenece en realidad a la computadora alemana Z1. Era totalmente digital, es decir, ejecutaba sus procesos y operaciones mediante instrucciones en el lenguaje máquina, a diferencia de otras máquinas contemporáneas de procesos analógicos. Presentada al público el 15 de febrero de 1946, John Mauchly y John Presper, de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, iniciaron su desarrollo en 1943. Esta enorme máquina medía más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas. Estaba compuesto por 17.468 válvulas. El calor de las válvulas elevaba la temperatura de la sala donde se hallaba instalada hasta los 50 grados centígrados, y para que llevase a cabo las operaciones para las que se había diseñado, cuando la ENIAC se terminó en 1946, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. El fin de la contienda hizo que los esfuerzos hasta ese entonces dedicados principalmente a objetivos militares se destinaran también a otro tipo de investigación científica más relacionada con las necesidades de la empresa privada. Los esfuerzos múltiples dieron resultados en 1945. Mauchly y Eckert comenzaron a trabajar en una sucesora de la ENIAC, el EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, y Aiken inició el diseño de la Mark II. En 1951, el que está considerado como la primera computadora, que se llamó Sally, fue ampliamente comercializada. La UNIVAC 1 comenzó a funcionar con éxito. En 1952, la computadora UNIVAC se utilizó para realizar el recuento de votos en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Historia de las computadoras. La historia de las computadoras se clasifica por generaciones, desde las primeras computadoras hasta las últimas más modernas que existen. La primera generación, desde 1945 a 1955. Segunda generación, desde 1955 hasta el año 1965. Tercera generación, 1965 a 1980. Cuarta generación, 1981 hasta 1985. Quinta generación, 1985 a 1990. Sexta generación, desde 1990 a 1999. Séptima generación, 1999 hasta el 2011. Y la octava y última generación que existe hoy en lo que estamos, desde los 2011 hasta la actualidad. Primera generación. Estaban construidas con electrónica de válvulas o tubos de vacío. Se programaban en lenguaje máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lenguaje de máquina, que debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. Segunda generación. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior. La forma de comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Tercera generación. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar los costos al mismo tiempo que se aumentaba la capacidad de procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio,
en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Cuarta generación, fase caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador, un único circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Se desarrolló el chip. Quinta generación, surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop, tal cual la conocemos en la actualidad. IBM presenta su primera laptop o computadora portátil y revoluciona el sector informativo. Sexta generación. La sexta generación se podría llamar a la era de las computadoras inteligentes basadas en redes neuronales artificiales o cerebros artificiales. Serían computadoras que utilizarían superconductores como materia prima para sus procesadores, lo cual permitiría no malgastar la electricidad en calor debido a su nula resistencia, ganando performance y economizando la energía. Séptima generación. La llegada de la séptima generación de las computadoras podemos situarla a partir de 1999, que es el momento aproximado en el cual comienzan a popularizarse las pantallas planas de tipo LCD y los viejos monitores de rayos catódicos empiezan a ser reemplazados por esta nueva tecnología. Octava generación. De acuerdo a lo establecido a través de la cronología del desarrollo y la evolución de las computadoras, se precisa el comienzo de la etapa de la octava generación de computadoras a partir de principios del año 2011. Con el comienzo de la octava generación de computadoras se producen algunos cambios importantes, como por ejemplo la casi o total desaparición de los dispositivos físicos y mecánicos, como el disco duro y las motherboard, entre otros. La computadora cuántica. ¿Qué es la computación cuántica? La computación cuántica o informática cuántica es un paradigma de computación distinto al de la informática clásica o computación clásica. Se basa en el uso de qubits, una combinación de unos y ceros, en lugar de bits en los que solo se usa el 1 o el 0, no pueden estar a la vez. Esto da lugar a nuevas puertas lógicas que hacen posible nuevos algoritmos. Organización de las computadoras. Independientemente de la apariencia física, casi siempre podemos representar a las computadoras mediante 6 unidades o secciones lógicas. 1. Unidad de entrada. Esta es la sección receptora de la computadora. Obtiene información, datos y programas de cómputo desde varios dispositivos de entrada y pone esta información a disposición de las otras unidades para que la información pueda procesarse. 2. Unidad de salida. Esta es la sección de embarque de la computadora. Toma información que ya ha sido procesada por la computadora y coloca en los diferentes dispositivos de salida para que la información esté disponible fuera de la computadora. 3. Unidad de memoria. Esta sección funciona en la computadora como un almacén de acceso rápido, pero con una capacidad relativamente baja. Esta retiene la información que se introduce a través de la unidad de entrada, de manera que la información puede estar disponible de manera inmediata para procesarla cuando sea necesario. 4. Unidad de aritmética y lógica, por su sigla ALU. Esta es la sección de manufactura de la computadora. Es la responsable de realizar cálculos tales como suma, resta, multiplicación y división. 5. Unidad central de procesamiento, CPU. Esta es la sección administrativa de la computadora. Es quien coordina y supervisa la operación de las demás secciones. La CPU le indica a la unidad de entrada cuándo debe grabarse la información dentro de la unidad de memoria. Le indica a la ALU cuándo debe utilizarse la información de la unidad de memoria para los cálculos. Y le indica a la unidad de salida cuándo enviar la información desde la unidad de memoria hacia ciertos dispositivos de salida. 6. Unidad secundaria de almacenamiento. Este es el almacén de alta capacidad y de larga duración de la computadora. Los programas o datos que no se encuentran en ejecución por las otras unidades normalmente se colocan dentro de dispositivos de almacenamiento secundario, tales como discos, hasta que sean requeridos de nuevo, posiblemente horas, días, meses o incluso años después. En conclusión, gracias a los avances en la computación hemos alcanzado un nivel de tecnología muy elevado, el cual nos ha servido para muchas áreas, como por ejemplo las comunicaciones, la educación, entre otras. El computador, formado por miles de pequeñísimos circuitos electrónicos, no piensa como un ser humano, pero funciona como un cerebro electrónico dotado de una gran capacidad de trabajo.
que le permite interpretar y analizar de manera expedita la información que recibe. Las computadoras se han convertido en la principal herramienta utilizada por el hombre. Además, ya son parte esencial de cada uno de nosotros y que todos deberán aprender a utilizarlas para no formar parte de una nueva forma de analfabetismo. El mundo de la alta tecnología jamás hubiera existido de no ser por el desarrollo del ordenador o computadora, y que toda la sociedad utiliza estas máquinas en distintos tipos y tamaños para el almacenamiento y manipulación de datos. Las computadoras ayudan al hombre en casi todas las áreas, desde las más técnicas a las más creativas, como son la contabilidad, el diseño gráfico. Incluso hay muchos trabajos manuales que se han automatizado y ahora son realizados por las computadoras, o mejor dicho, por los robots dirigidos por estas. Nos vemos en el próximo video y hasta luego. Gracias.